los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Ya estamos con nuestro invitado de este inicio de semana, José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Con él vamos a dialogar sobre el juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Presidente, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Ernesto, buenos días. Joana, buenos días. Qué alegría estar aquí en FM Mundo, felicitándoles por las instalaciones. Veo que son de primera para el pueblo ecuatoriano. Qué alegría contar con periodistas y con estaciones como FM Mundo. Muchísimas gracias por esas felicitaciones. Usted fue el más votado de los hombres dentro de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Así fue, el 24 de marzo el pueblo ecuatoriano democráticamente acudió a las urnas y en el Consejo de Participación Ciudadana depositaron su voto de confianza en este humilde servidor, que lo que quiere es simplemente servir a la patria y hacer las cosas por la verdad y la justicia. Señor Tuárez, quiero empezar esta entrevista refiriéndome a algo que leí en medios impresos. Usted siempre ha mencionado que muchos medios tergiversan lo que usted dice, que editan la información, y ellos sacaron un titular indicando que usted recibió un mensaje divino para una asamblea constituyente. Imagínese, bueno, yo lo que dije es que estuve en oración y siempre lo hago para poder tener claridad en cada uno de mis actos. Y en oración, pues, discerní y escuchando sobre todo el clamor popular, porque he recorrido la nación, me han visto recorrer las calles y la gente lo que me pide es una asamblea nacional constituyente. Entonces, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, escuchando lo que me dice la gente, lo que también los mensajes que me mandan a través de las redes sociales, lo que quiere el pueblo justamente es eso, y por eso me atreví a comentarlo en la bella ciudad de Esmeraldas. ¿Por qué una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente para que repare algunas situaciones complicadas de la nación. Podría ser parte, por ejemplo, de este matrimonio igualitario que muchas familias están pidiendo, bueno, que no sea real, pero es una realidad porque ya está dentro del pueblo ecuatoriano, está elevado ya a una ley por la Corte Constitucional, y sobre todo también para las comunidades LGTBI que no les utilicen como una cortina de humo política. Presidente, Fabricio Villamar dice que usted incurrió en prohibiciones constitucionales ilegales, inciso 10, artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, que establece que no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean miembros o representantes de cultos religiosos. Es parte de las acusaciones que le hacen para abrir el juicio político. Pues mire, hay que simplemente leer la ley de culto de aquí del Ecuador, que está aprobada legítimamente, donde señala que aquí un representante de culto religioso es aquel que es representante legal de una diócesis del Ecuador, de la Conferencia Episcopal o de una iglesia determinada. En mi caso, yo nunca fui representante de ellos, de una iglesia, ni de un convento, ni de una parroquia, ni siquiera de un colegio. No fui el representante legal. Por lo tanto, no incurro, según lo mismo lo establece la ley de cultos del Ecuador. Porque imagínense, yo creo que somos 4.000 sacerdotes en el Ecuador, creo, no tengo el dato estadístico exacto, pero seríamos 4.000 representantes. No es así. Los representantes en la Iglesia Católica es el nuncio apostólico, el presidente de la conferencia, los obispos, los provinciales, los párrocos, pero no otro fraile o sacerdote. La Asamblea dice que se va a hacer una investigación sobre cómo se hizo el proceso de calificación de los participantes de candidatos a este organismo, presidente. Por supuesto, me parece muy bien que lo hagan, pero ya el proceso está hecho. Creo que se hizo muy bien, el CNE lo hizo con veedores nacionales e internacionales, y cuando estuvimos en la época de justamente de impugnaciones, donde hubo un proceso para que la ciudadanía o la asamblea haga algún tipo de manifiesto, no lo hicieron. Me llama la atención que a estas alturas pues quieran hacerlo, pero como yo he dicho, al que nada debe, nada teme. Creo que nuestras carpetas están allí. Yo personalmente le he pedido al Contralor que nos haga un examen especial a todas las carpetas de los consejeros para que la ciudadanía quede tranquila, y sobre todo ya en Ecuador dejemos de hacer esta
política que cuando a usted no le cae bien comienzan a calumniarle, comienzan a decir un poco de cosas simplemente por dañar el buen nombre, la buena honra y cómo usted llegó. En este caso no fui yo el que me puse de candidato, yo solamente presenté mi carpeta, es el Consejo Nacional Electoral quien nos calificó a través de una resolución para poder ser candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la República del Ecuador. Bueno, esta candidatura sin duda le ha significado muchísimos problemas, incluso el alejarse de la iglesia. ¿Vale la pena? La verdad, vale la pena por el pueblo ecuatoriano. O sea, toda cosa buena, toda cosa que merezca ciertamente algo que dé frutos, que sea en beneficio de los ecuatorianos o de la humanidad, nunca ha sido fácil. Así lo demostramos en la historia a lo largo del mundo. Siempre ha tenido que haber una lucha, siempre han habido personas que se oponen a un proyecto bueno, honorable, como es el servicio a los demás, el servicio al prójimo del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, sí vale la pena en cuanto que también lo tomó como una gran misión en beneficio de las y los ecuatorianos. El próximo 25 de julio usted deberá presentarse en la Asamblea para presentar los descargos del juicio político que la Comisión de Fiscalización ha unificado entre las denuncias de Fabricio Villamar, Yanine Cruz y Raúl Tello. Se presentará, porque le consulto esto porque recordemos que la última vez que usted fue citado a una comisión, usted estuvo unos minutos y luego se retiró. ¿Qué pasará el 25 de julio? Bueno, para recordarle al pueblo ecuatoriano, yo fui y expuse mis argumentos. El argumento principal que yo expuse es que no me recuerdo el número de la Constitución, pero tienen que hacerme alguna pregunta o tienen que cuestionarme de acuerdo a mis funciones. Desde el día que yo entré, porque yo nunca he sido servidor público, recién llevo un mes como servidor público, por lo tanto me deben preguntar de eso, no de mi vida pasada, de dimes y diretes. Yo no me podía prestar para un show político ni para un show mediático. O sea, las cosas hay que tomarlas con seriedad en el Ecuador para darle institucionalidad. Por supuesto que me presentaré y responderé a las cuestionantes que ellos me han enviado, de tal suerte que vamos a ver que ese juicio político no tiene fundamentos jurídicos para que pueda llevarse a cabo. Presidente, usted ha declarado ser víctima de los medios de comunicación y de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, pasa algo y le sacan pero de inmediato al padre Tuárez. A mí, bueno, un medio de comunicación o una revista inclusive sacó del cura Tuárez líbranos Señor con unos pecados capitales que ponían que no son ciertos, que simplemente es por dañar el buen nombre, la buena honra, inclusive causa problemas hasta psicológicos, ¿no? Si usted se da cuenta, en otros medios de comunicación, algunos periodistas se atreven a dar juicios sin antes haber sido juzgado. Todo el mundo es inocente hasta que no haya sido juzgado. Eso me llama la atención. Y si su nombre aparece todos los días en los medios, en noticias, con un linchamiento mediático, ciertamente viene a ser una gran persecución inmisericordia e inhumana, que nunca se ha visto en el Ecuador, ¿eh? Bueno, y los juicios, que el juicio político en su contra, para recordarle a nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de nuestros canales digitales, son por incumplimiento de funciones, proselitismo, arrogación de funciones y desacato, que es precisamente los temas por los que presentaron esta denuncia Yanine Cruz y Raúl Tello. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, ha dicho que hubo desacato precisamente porque ustedes crearon esta comisión para revisar la selección de los jueces de la Corte Constitucional. Una comisión que ustedes dijeron la semana pasada que no va a continuar, que la disolvieron, y sin embargo Joana Cedeño, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha indicado que aunque se haya disuelto, igual continuará el juicio político que se tiene previsto sea el 8 de agosto. Le pregunto a usted, ¿qué cree que ocurra? Hay dos opciones. Una, la destitución. Bueno, yo creo que ellos ya tienen una hoja de ruta, o sea, sea inocente o sea culpable, ellos ya tienen una hoja de ruta, ya la tienen marcada, ya la han revelado, como usted muy bien lo señala. Nosotros quisimos formar, porque nunca se conformó la comisión, por un pedido que lo hizo el grupo del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia, con Mis Hijos No Te Metas, y a petición ciudadana hicimos esta comisión para
poder revisar cómo estaba lo de la Corte Constitucional, pero ni siquiera lo pudimos hacerlo porque el otro día nos cayeron algunas demandas dentro de la Fiscalía, acciones de protección, bueno, una cosa que estaba completamente bloqueado. Nunca se hizo. Es más, hemos preguntado con nuestros abogados a la Corte Constitucional, que es el ente rector que podría darnos una respuesta. Si nosotros caímos en desacato, ya tenemos la respuesta y dice que nunca caímos en desacato, la misma Corte Constitucional. Presidente, usted ha manifestado que detrás de su posible salida del Consejo de Participación estaría un movimiento político y su líder. ¿A quién se refiere? Yo me refiero directamente al señor Guillermo Lasso y al grupo de Creo. Ellos, no sé, insistentemente, es que no es por el José Carlos Tuárez, sino que es el Consejo de Participación Ciudadana que les preocupa. Ustedes recordarán que en la campaña el líder de Creo hizo todo lo que es una campaña al voto nulo. Nos quería llevar al voto nulo. Luego, pues, ustedes mismos recordarán que días antes casi de la elección no se sabía cómo votar, si una papeleta nula valía por 3. O sea, ¿cuál es el misterio? ¿Qué es lo que tratan de esconder o frenar en el Consejo de Participación Ciudadana? Entonces, los que han llevado, ni siquiera nos sentamos en el Consejo para hacer nuestro proyecto, nuestro plan de trabajo, y enseguida los asambleístas de Creo comenzaron ya a molestar. No les dieron tiempo de actuar. Ni siquiera tiempo de actuar. ¿Cuál es precisamente ese plan de trabajo que ustedes tienen previsto, esperando que el 8 de agosto usted, incluido otros 3 consejeros, no sean destituidos? Bueno, pues el plan de trabajo es en primer lugar, a pedido de la ciudadanía, que es lo que ellos quieren hacer a través de las veedurías. Por ejemplo, comprar una veeduría para el grupo. A ver qué pasó con el caso GEA aquí en Ecuador. Se dio un decreto presidencial, pero en la realidad se cumplió, se devolvieron esos dineros a los consumidores de la banca. Habría que averiguar, por ejemplo, eso sería... Hay denuncias como el terreno de la refinería del Pacífico, por ejemplo. Continuar con ese tipo de investigaciones de corrupción de terreno del Pacífico. Mi propia propuesta de campaña fue averiguar qué pasó con los dineros de los fondos del terremoto que hubo en nuestro país en el 2016 para Manabí y para Esmeraldas. Entonces ni siquiera podemos trabajar en estos temas porque nos tienen metidos en estos juicios políticos y estas cosas que no vale la pena, sino que hay mucho que hacer, mucho que investigar. Dije que no iba a ser un consejero de escritorio, sino de territorio, para ir a escuchar, e iba a invitar a las autoridades nacionales, a la fiscal general, a la presidenta de la Judicatura, que de vez en cuando vayamos a las provincias para escuchar al ciudadano, no escuchar de pronto a los funcionarios, que también se puede hacer, pero también escuchar al ciudadano, cómo están las fiscalías, los juzgados, o sea, tener un acercamiento real al pueblo, ir con el Contralor General a las cárceles, porque es un problema la situación que viven los centros penitenciarios en el Ecuador, para que él comience también a hacer un informe, una auditoría a la situación de cárceles. Bueno, pues ese era más o menos mi proyecto y mi plan de trabajo, el estar cercano al pueblo y poderle ayudar lo máximo que se pueda, pero ya vieron que fuimos bloqueados por Creo, que lo único que quieren y buscan sus intereses personales y no buscan los intereses del pueblo. Agradecemos al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, por haber aceptado esta invitación, y lo comprometemos para el día 9 de agosto poder conversar nuevamente con usted aquí, ya teniendo un panorama claro de lo que ocurre en la Asamblea el día 8 de agosto. Gracias, Joana, gracias, Ernesto, por esta entrevista, y gracias a ustedes, Radio Escucha, y los que nos están viendo a través de las redes, por poder llevar la verdad, y sobre todo, pues, que ustedes sepan que tienen a un consejero de participación ciudadana electo por el pueblo, que está dispuesto a servir, a ser valiente ante estos momentos y sobre todo a cuidar la democracia y la institucionalidad de la República. Buenos días, felicidades.